Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Hoy es 19 de junio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Y el Papa Francisco participa en la campaña de vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. De nuevo, el Papa Francisco promueve la vacunación. En este caso lo hace junto a 6 cardenales y arzobispos de Estados Unidos, América del Sur y Central. En su breve discurso, el Papa dice que vacunarse es un acto de amor por uno mismo y por los demás, y no solo eso. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena. La iniciativa se llama De ti depende, organizada por el Ad Council y el COVID Collaborative. El Ad Council es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve campañas de comunicación. Nació durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para concienciar sobre la necesidad de vacunarse, ya habían realizado otra donde se involucraron expresidentes de Estados Unidos. El Papa Francisco nos dice: ¿vivo alegre porque Dios me quiere o porque tengo miedo de ir al infierno? En su última audiencia general, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. El Papa explicó las dos maneras que hay de vivir bajo la ley, una antes de Jesús y otra tras su muerte y resurrección. C'è un atteggiamento prima della venuta di Gesù e poi dopo. La storia precedente è determinata dall'essere sotto la legge e chi andava sulla strada della legge si salvava, era giustificato. Quella successiva, dopo la venuta di Gesù, va vissuta seguendo lo Spirito Santo. Francisco también explicó el papel pedagógico de la ley, que no es una lista de prohibiciones, sino una guía para llegar a Cristo. El Papa animó a los presentes a reflexionar sobre el valor de la ley. Come vivo io? Nella paura di se non faccio questo andrò all'inferno, questo? O vivo anche con quella speranza, con quella gioia della gratuità della salvezza in Gesù Cristo? È una bella domanda. E anche la seconda: disprezzo i comandamenti? No. Li osservo, ma non come assoluti, perché so che quello che mi giustifica è Gesù Cristo. Tras su catequesis, el Papa Francisco mostró su cercanía a ancianos, enfermos, recién casados y jóvenes. Superior de los agustinos nos dice que el cardenal Prosper Grace era de una sencillez que inspiraba. Los 94 años de la vida del cardenal maltés Prosper Gregg se pueden resumir en su lema episcopal, In te Domine speravi, en ti confío Señor, mismo título del libro de Iván Marsura que cuenta su vida. En sus 230 páginas se resume el gran legado del prelado agustino en el ámbito de la teología, pero también su pasión por la fotografía, que lo llevó a dejar una colección de unas 50.000 fotos. Los agustinos lo recuerdan como un hombre de gran sencillez y espíritu de servicio, en especial en los momentos en el que alguno de su comunidad estaba enfermo. Cuando yo estaba en Roma estudiando como estudiante, vino a verme, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, era una persona, había menos relación que ahora, ¿no? Y entonces se acercó a verme y me dijo, dice, mira, no hagas más cuento, no tengas más cuento, levántate y ven a estudiar que te echamos de menos. Y me chocó mucho por el cariño que me demostró, ¿no? En 1969, el cardenal Prosper Gregg fundó el Instituto Patrístico Agustinianum, la institución más prestigiosa sobre estudios relacionados con los padres de la Iglesia. Un académico al que muchos recuerdan por sus grandes aportes al Concilio Vaticano II, en especial su colaboración con Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Y él fue un hombre siempre de Iglesia, pero un hombre muy libre, en el sentido bueno de no sentirse bajo las normas, sino de respirar aire, de dar vida. Y él, para él el concilio fue muy importante, porque lógicamente como para todos, pero él lo vivió,
más de cerca, abrió muchas puertas también en el campo bíblico. Los 7 años antes de morir, Benedicto XVI lo creó cardenal en 2012. Sin embargo, no cambió en absoluto su estilo de vida. Le veíamos caminar, no llevaba ningún distintivo, solo en los momentos de celebraciones o momentos en los que tenía que actuar con la ropa formal, ¿no? Pero él continuó su vida hasta el punto que nosotros le invitamos a venir desde el colegio donde él vivía a la curia general. Y él dijo que no, que estaba feliz en el colegio, se quedó en la misma habitación. Nunca pudo votar en un cónclave porque tenía más de 80 años, pero en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue el encargado de dirigir la meditación previa a las votaciones. Por lo que se puede intuir que sus palabras guiaron un poco los primeros gestos de Francisco, quien lo recuerda con gran cariño. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 22 de San Mateo, tenemos la historia maravillosa del banquete de bodas. Jesús le habla en parábola a los ancianos. Y me gusta la frase final que dice, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Todos somos llamados en el bautismo a venir a participar de este banquete. Pero muchas veces, cuando crecemos y nos desarrollamos en nuestra vida, preferimos ignorar la invitación del Señor a trabajar en el reino de Dios y nos vamos a darle rienda suelta a nuestro libertinaje. Y a Dios lo vamos dejando a un lado. Su invitación de participar en el banquete pasa a tercer, cuarto plano o quizás ni siquiera está en el plan de vida. Y muchas veces nos hacen las invitaciones, acércate, el Señor te llama, y nosotros como que no es con nosotros. Es más, algunos que les invitan a participar de retiros, de clases, de la Santa Misa, se llegan hasta a enojar con las personas que los invitan. Eso pasó en la parábola de hoy. Y entonces, al final, será el llanto y el rechinar de dientes, al final de nuestras vidas. Pero Jesús ya tiene preparado el banquete y dice, bueno, si estos no quieren escuchar, entonces vayan aquellos que no han sido bautizados, vayan aquellos que son buenos y malos y mándanos a que vengan a participar de las bodas del Cordero. Y así es. Muchos llegan y se entregan a Dios y participan. Y Dios no hace distinción de buenos y malos. Dios nos invita a todos a participar. Pero ojo, hay que llegar con el traje de la gracia. Hay que llegar con el traje del amor, de la entrega, para que no nos saquen de esas bodas, de esa fiesta de bodas, como le pasó a este personaje del Evangelio de hoy. Hoy es el Evangelio para mí más hermoso que pueda existir pastoralmente hablando, porque es la apertura de la vida eterna, sin distinción de razas, sin distinción de clases sociales, sin distinción de prejuicios espirituales, sino que hoy es la invitación a todos, buenos y malos, judíos, católicos, cristianos, musulmanes, hindúes, todos estamos llamados a participar de las fiestas del Cordero, de estas bodas maravillosas. Mis queridos hermanos, que no nos agarre dormido la invitación. Despertemos y descubramos en el reino de Dios lo más hermoso que hay en nuestras vidas. Que así sea. Y a partir de este viernes comenzamos un segmento con Radio Vaticana que es sobre los derechos humanos en la época colonial. Buenos días, amigos de Vatican News y de Radio Vaticano. El día de hoy tenemos en nuestros estudios al señor embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Medardo Barranco Chavarría. Buenos días, señor embajador, bienvenido. Buenos días, padre, un gran gusto estar con ustedes.
El día de hoy estamos acá para conversar un poco sobre un proyecto común entre la Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News. Se trata de la serie para radio Defensores de los Derechos Humanos en la América Colonial. Cuéntanos, señor embajador, ¿cómo ustedes y Radio Vaticano se pusieron de acuerdo para concretar esta serie radial? Se cumplen 500 años de la caída de la ciudad imperial de México Tenochtitlan, justamente el 13 de agosto. En consecuencia, es el inicio de la evangelización no solamente de Mesoamérica, sino en general de los países que habían conquistado los españoles. En ese marco decidimos que era muy importante dar realce a la personalidad de aquellos evangelizadores, aquellos de propaganda fide, que habían llegado justamente con ese mensaje de evangelización hacia los pueblos indígenas y que de pronto se volcaron en favor de los derechos humanos, es decir, en defensa de los indígenas frente a los abusos de los conquistadores. Los nombres de Vasco Vázquez de Quiroga, Fray Pedro de Gante, Fray Toribio de Benavente, Bernardino de Sahagún o Bartolomé de las Casas son parte de esta serie. ¿Por qué escogieron estos personajes y por qué ellos son particularmente importantes para la fiesta que celebramos del Bicentenario de la Independencia de México? Bueno, estamos hablando de personajes fundamentales para entender qué fue el fenómeno del descubrimiento del Nuevo Mundo y desde luego la integración del Nuevo Mundo con el Viejo. ¿Cómo se pudo lograr esto? Bueno, estos frailes primero aprendieron el idioma, el náhuatl, que era el corriente de los naturales, después aprendieron sus costumbres y una vez que abrevaron de los viejos, una vez que conocieron totalmente el escenario, decidieron justamente emprender la evangelización bajo esa vía, bajo la vía de la comprensión de lo que eran las costumbres de ellos. La personalidad de ellos se agiganta cuando entendemos que cada uno escribió uno o varios libros en donde da cuenta justamente de este proceso de cómo se llegó a concretar esta tarea de evangelización a través del conocimiento pleno de costumbres, idioma y desde luego de el tratar a los indígenas como hijos de Dios, justamente con gente que tenía la dignidad que le confiere el haber sido también parte de la creación. Defender la vida de otros muchas veces supone poner en peligro la vida propia. ¿Cómo vivieron esto los personajes que hoy recordamos? Sí, efectivamente. Algunos de ellos, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, bueno, tuvo varios episodios en donde fue denostado, fue atacado severamente. Se consideraba que él había sido el artífice de lo que llaman la imagen negra de la conquista, es decir, que había exagerado los abusos de los conquistadores y por tanto había creado una mala fama de España. Hubo una polémica con Ginés de Sepúlveda, la famosa polémica de Valladolid, en donde se tuvo que defender de la situación. Básicamente estos sacerdotes lo que pedían es que si el fin último de la conquista era la evangelización, esta debería de darse a través de la palabra, a través del convencimiento y no a través de las armas. De hecho, muchos de ellos lograron efectivamente que se pudiera llegar a esos pueblos que habían sido indómitos durante años. Por ejemplo, Tatabasco, los purépechas o tarascos eran un pueblo que ni siquiera los aztecas, que tenían un gran imperio, pudieron conquistarlos. Los españoles, los frailes fundamentalmente, lo conquistaron a través justamente de la palabra, a través del mensaje del evangelio, que el propio Vasco de Quiroga lleva a un nivel extraordinario, porque él no solamente da la palabra de Dios, sino que les da la forma de vida, les enseña cómo superarse, cómo crecer, les enseña ganadería, les enseña a vivir en forma comunitaria, los enseña pues a que finalmente sobrevivan por ellos mismos sin necesidad de ser sojuzgados por los españoles. Una última cosa. ¿Qué proyectos culturales a futuro tienen ustedes y que puedan ser conocidos? Básicamente nosotros creemos que la gran oportunidad de integración entre el Vaticano y México es justamente la cultura.
lo que nos hace comunes a uno y otro, independientemente de la cuestión histórica, es la cultura. Creo que la cultura debe penetrar más de México hacia el Vaticano y del Vaticano hacia México. Queremos tener justamente ese amarre en relación con la importancia que tienen los museos. Cuando uno llega a Roma se encuentra con una riqueza inaudita. Esa riqueza nosotros la estamos tratando de proyectar hacia México para que México tenga una valoración objetiva de lo que son los grandes tesoros del Vaticano, que a veces se ve como algo superfluo, pero no. En realidad es parte de un escenario en donde se puede entender muchas cosas de la Iglesia, de la historia de la misma evangelización y demás. Al mismo tiempo, queremos que México tenga mayor penetración en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su vida, su historia, en general su artesanía y demás, que permitan tener una relación más estrecha con el Vaticano. Le agradecemos su presencia, gracias por estar con nosotros este día. Nos vamos a Sudamérica, en el Perú. Nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en ese país. ¿Cómo están, amigos? Reportando Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19 con las últimas noticias. Comenzamos este informativo comentándoles que el Banco Central de Reserva del Perú ha lanzado una moneda alusiva a los 200 años del Ejército del Perú. Esta moneda de plata de un sol conmemorativa al bicentenario del Ejército es coleccionable y ha sido diseñada con diversos detalles en el anverso, como la figura del escudo de armas, seguido del texto acuñado que dice Banco Central de Reserva del Perú, el año de la creación de la moneda, 2021, y la denominación en letras que dice un sol. El reverso de la moneda también presenta varios detalles. En el centro se podrá observar una frase que dice Bicentenario del Ejército del Perú, acompañada de la imagen del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, el mapa del Perú y la frase que dice 200 años, unido a la historia de la nación. En la parte inferior de la moneda de un sol se puede apreciar el texto que dice Periodo 1821-2021. Esta moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el portal virtual del Banco Central de Reserva del Perú a un precio de 160 soles. Continuando con la información, ahora nos vamos al interior de nuestro país. Los transportistas cusqueños están advirtiendo una próxima protesta por el alza del combustible en el Cusco. Los transportistas, a través de su vocero Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportistas del Cusco, anunciaron que podrían convocar a un paro regional tras el incremento imparable del precio del combustible. Alegre manifiesta que ya han presentado un documento al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas hace más de 15 días, pero todavía no tienen respuesta, lo que los obliga a tomar otras medidas. En la ciudad del Cusco se han reportado en los últimos días un gran incremento de $1.60 sol en el diésel. Según Alegre, el incremento durante la pandemia fue del 68%, es decir, se incrementó en más de 9 soles. En la actualidad, el diésel, el galón, se vende a $15.60 en esta región. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. El arzobispo de Piura y Tumbes menciona que el mestizaje y la fe cristiana son claves para entender al Perú. El monseñor José Antonio Eguren Anselmi recordó que el 28 de julio hemos celebrado el bicentenario de nuestra independencia y también, lamentablemente, hemos comenzado a escuchar una serie de expresiones equivocadas, desacertadas y absurdas que forman parte de una leyenda negra o de una nueva narrativa que se nos quiere imponer acerca de la realidad del Perú. Aunque Monseñor Anselmi no mencionó a nadie, lo dicho por el prelado se refiere a algunas declaraciones
como las del ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien aseguró recientemente que más del 30% de los peruanos son originarios. Monseñor Eguren recordó al intelectual peruano Víctor Andrés Belaúnde, quien decía que si bien es posible que un país concreto exista una población con mayor ADN indígena, nadie, absolutamente nadie, se escapa del mestizaje cultural y espiritual. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cácea desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El Papa Francisco se muestra muy conmovido por el asesinato de 2 religiosas misioneras. El Papa Francisco expresó su tristeza por la muerte en Sudán del Sur de 2 religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de la hermana Mary Aboud y la hermana Regina Roba. Fueron asesinadas durante un ataque llevado a cabo por hombres armados el 15 de agosto. El Papa definió lo sucedido como un acto de violencia sin sentido. En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Francisco asegura a la congregación de las religiosas asesinadas sus oraciones, esperando que su sacrificio sirva para la paz, la reconciliación y la seguridad en la región. El cardenal Beniamino Stella cumple 80 años y pierde su derecho al voto en un eventual cónclave. El cardenal Beniamino Stella cumple 80 años y por tanto pierde su derecho a votar en un eventual cónclave. Fue prefecto para la Congregación del Clero desde 2013 hasta 2021. Fue el encargado de revisar la formación de los seminarios diocesanos y de estudiar cuestiones relacionadas con el sacerdocio. Como cardenal participó en eventos como el Sínodo sobre la Amazonia. Por ejemplo. Allí reflexionó sobre la posibilidad de instituir un rito distinto para aquella región. La Amazonía es una realidad multiétnica y multilingüe. Hay cientos de etnias y decenas de lenguas. Además, dentro de un rito hay aspectos litúrgicos, disciplinarios, teológicos. Hay mucho que considerar. Creo que es necesario analizar, pensar profundamente y tomarse un poco de tiempo, porque los diferentes ritos tienen sus historias, espiritualidades y expectativas. El cardenal Beniamino Stella trabajó muchos años en el cuerpo diplomático del Vaticano. Fue nuncio apostólico en países como Cuba y Colombia. Benedicto XVI lo eligió en 2007 como presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica. Con sus 80 años, el número de cardenales electores desciende a 122. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Juan Eudes. Conozcamos más de su historia. Parecía multiplicarse porque se le veía en todas partes atendiendo a los apestados de Caen, cuyas autoridades atemorizadas por el brote se mantenían cruzadas de brazos y fuera del alcance de la enfermedad, por lo que para los pobladores la llegada del padre Juan Eudes fue una bocanada de esperanza, pues el sacerdote, sin darse ninguna tregua, iba de casa en casa asistiendo a los enfermos, consolando a los moribundos y recogiendo a los difuntos que yacían en las calles, porque nadie se atrevía a llevarlos a los atestados cementerios por temor al contagio. Y justamente por eso él también contrajo la enfermedad, pero no se arredró. Y con mayor ahínco continuó su labor, pero en los pequeños descansos que se concedía, se refugiaba en una ramada de un campo cercano para que sus compañeros de la congregación del oratorio a la que pertenecía no se vieran afectados por su culpa. No obstante, ellos le llevaban alimentos que regularmente compartía con otros infectados de la zona. Cuando empezó a ceder la peste, el padre Eudes tuvo que permanecer en ese retiro hasta que se recuperó, pero según él, ese tiempo en soledad fue uno de los más fructíferos de su vida para el fortalecimiento de su fe y el esclarecimiento de su futura acción evangélica. Juan Eudes, nacido el 14 de noviembre de 1601 en Normandía, Francia, se distinguió desde muy pequeño por su inclinación al estudio y a la oración, afición que se incrementó al ingresar de 14 años al Colegio Jesuita de Caen, en el que además de recibir su preparación básica, se adentró por el camino de la teología. En 1621 recibió las órdenes menores y se trasladó a la Congregación del Oratorio de París,
en donde completó su formación y fue ordenado sacerdote en 1625, tras lo cual retornó a Caen y pronto se destacó de entre los clérigos por su vigorosa predicación, su actitud misericordiosa en el confesionario y su entrega incondicional a los pobres, desamparados, desvalidos, enfermos y viudas, pero al mismo tiempo bullía en su espíritu la desesperanza por el hecho de que la mayoría de sus colegas estaban mal preparados. Eran apáticos con los feligreses, sus sermones áridos, las eucaristías carecían de sustancia y su estilo de vida como sacerdotes dejaba mucho que desear. Esa indiferencia se hizo más evidente cuando se enfrentó solo a la peste de la que resultó contagiado. Durante los 10 años siguientes, San Juan Eudes se dedicó a las misiones. Así visitó a buena parte de Italia y con su verbo incandescente obtuvo una enorme cosecha de conversiones que confirmaba inmediatamente, porque bajaba directamente del púlpito al confesionario para que no se le escapara ninguna oveja descarriada. Pero como la mies era mucha y los obreros pocos, decidió fundar en 1643 la Congregación de Jesús y María, conocida hoy como Padres Eudistas, que se dedicó a formar sacerdotes integrales y comprometidos en la evangelización, en la acción social, con todos los desvalidos. Cuando los seminarios establecidos por él comenzaron a dar frutos, revivió en San Juan Eudes su vieja preocupación por las jóvenes abandonadas, que solo tenían como alternativa la prostitución, y entonces fundó la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que se encargó de rescatarlas, dignificarlas, educarlas y prepararlas en diversos oficios. Hoy esta congregación es reconocida como las Hermanas del Buen Pastor y cuenta con 8.000 monjas distribuidas en 585 casas que están diseminadas por todo el mundo. Todavía a sus 79 años, San Juan Eudes continuaba predicando y alcanzó a terminar un hermoso tratado mariano llamado El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios, unos días antes de fallecer en Caen, el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado por Pío XI en 1925 y por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Eudes que guíe y acompañe a nuestros sacerdotes en su labor evangélica. Para concluir nuestro noticiero, los invitamos a unirnos con el Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo. No, la vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros.
Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.